Mira, si tú no acabas con tu pecado te va a destruir. Si tú no renuncias a tu pecado, Amalek, destruye a Amalek, ya dejas ese pecado, ya deja esas adicciones, ya deja esa vida mediocre, déjala. La regué. Ya se dio cuenta quién era el nuevo pastor, hombre. Él ya sabía quién era el nuevo rey, ya se dio cuenta, pero seguía montado en su macho y de ahí nadie lo bajaba. Pudo haber dicho, ¿sabes qué? Los demonios activan y citan la locura y citan la esquizofrenia. Los demonios te vuelven egoísta, envidioso y celoso. Saúl se muestra salamero. ¿Qué significa salamero? O sea, muy adulador. Una persona que ya no tiene carácter, que el Espíritu Santo se ha descuidado, se vuelve tibio, se vuelve salamero, se vuelve un lambebotas. Miren, amados hermanos, en la carta del apóstol Pedro, nuestro apóstol Pedro, nos dice en su primera carta, capítulo 2, verso 9. Fíjense lo que son ustedes. Dice, mas vosotros sois. ¿Qué es lo que somos? Nos dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que, de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo, sois linaje escogido. O sea, el Señor le plació escogernos, así de fácil. También nos dice Apocalipsis 1:6, fíjese esta palabra tan preciosa. Y nos hizo, ¿qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Quién hizo esto? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo esto. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y luego dice, a Él sea el imperio, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y ahorita vamos a entrar en las diapositivas. Y fíjese, el Señor Jesucristo, ¿qué lo hizo? No cualquier cosa. Reyes y sacerdotes. Y para hacernos reyes y sacerdotes es necesario la ayuda de alguien más. Como nos dice en San Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, linaje escogido por parte de Dios, por parte del Señor Jesucristo, reyes y sacerdotes, y por la obra del precioso Espíritu Santo, somos guiados a la verdad. Y la verdad solamente es una, no hay dos, es solamente una verdad. Así que esta es la quinta parte de esta serie de Precioso Espíritu Santo. Esta es la quinta parte. Y en esta parte vamos a estar viendo, como lo puede usted ver ahí, la desgracia del rey Saúl. Esta fue lo que le pasó a este hombre, porque este hombre fue escogido. Este hombre fue dotado, capacitado por el Espíritu Santo de Dios, lo mismo que usted. A usted Dios lo escogió y a usted Dios le ha dado su Espíritu Santo para que usted pueda actuar en esta vida. Vamos así rápidamente a ver la primera prueba que tuvo el rey Saúl. Todos sabemos, en sus inicios fue una persona humilde, una persona sencilla. También vimos que tenía Dios una opinión muy favorable de él, porque Dios le dijo al profeta Samuel, por medio de este hombre voy a librar a mi pueblo de la mano de sus enemigos. Entonces, el Espíritu Santo mismo, después que el profeta Samuel le dio palabra, descendió sobre él y profetizó junto con los demás. El Espíritu Santo, cuando Dios lo da a tu vida, el Espíritu Santo pone en tu boquita su palabra. Él te hace hablar su palabra y no puedes hablar otra cosa sino la palabra, porque es una fuente incontenible el Espíritu Santo. Dice el Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que antes de ser coronado, el Espíritu Santo lo bautizó, y también el Espíritu Santo, ya siendo rey, fue lleno del Espíritu Santo y enfrentó al ejército enemigo de Naas amonita. Y cuando esto sucedió,
el pueblo se unificó, él tomó un liderazgo y liberó a sus hermanos, porque eso es lo que es una persona llena del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo se indigna ante las injusticias de sus hermanos y va y los defiende y los libera porque el Espíritu Santo los guía. Pero también nos dimos cuenta de cómo se descuidó su relación con Dios, y cuando se descuidó, entonces su vida empezó a ser de más a menos. Eso es lo que acontece. El rey Saúl se descuidó y su vida fue de más a menos. Pero vemos que la primera prueba del rey Saúl, que enfrentó contra los amonitas, fue una prueba superada al 100%. ¿Qué nos enseña esto? Que usted tiene que llenarse del Espíritu Santo. Tiene que ser una persona victoriosa, porque el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, ¿se acuerda que le decía la vez pasada? Con el Espíritu Santo va a haber aflicciones, como dijo el Señor Jesucristo, va a haber angustias. Pero confiad que yo he vencido al mundo. Con el Espíritu Santo, esos problemas, esas aflicciones, esas angustias se convierten en retos a superar. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, aleluya. Pero esas mismas aflicciones y esas mismas angustias sin Espíritu Santo se convierten en problemas. Y para salir del problema es difícil, porque entonces acontece lo que vamos a seguir estudiando, lo que le aconteció a David. Vemos también la segunda prueba, y esta segunda prueba vemos que el poder corrompe, hermanos. El poder corrompe. Primero, vamos a ver cómo empezó esto y vamos a ir rápido. Primero, Jonatán, nos dice la Escritura, tienen guerra contra los enemigos. Ellos de buenas a primeras, Jonatán un día decide, ataca a los filisteos. Saúl se adjudica el hecho. Ahora, número 2. Los filisteos, después que fueron atacados, se levantaron en armas con un ejército que superaba con creces al ejército hebreo. ¿Qué sucede? Alborota el avispero, se meten en una guerra que nadie les manda, los filisteos se levantan y entonces se levantan estos filisteos, se temoriza Saúl y el pueblo y Saúl. ¿Y qué acontece? Se esconden en cuevas. Se esconden en cuevas. ¿Por qué? Porque no están guiados por el Espíritu Santo. Pero aún así el Espíritu Santo no nos abandona. Dios no nos abandona. También vemos, número 3, que había una falta de planeación. ¿Por qué? Porque fíjese que la Escritura nos dice que carecían de armas para un conflicto armado. O imagínense, irse a la guerra sin estar preparado. Es como muchos vienen a la iglesia sin su Biblia, ¿no? Pero todos ustedes trajeron Biblia. Todos trajimos Biblia. Es como venir a la iglesia sin Biblia. Bueno, imagínense, falta de planeación, aprendemos eso. También número 4, Dios sabiendo de antemano que esto iba a suceder, que se iban a meter en problemas, porque sí, mire, Dios prevé todo. Entonces, había dado instrucciones específicas de esperar al profeta Samuel para sacrificios y la estrategia de la liberación. Se metieron en problemas, nadie los mandó. Pero Dios anteriormente le dijo a Saúl, por medio del profeta, cuando estés en Gilgal, espera por mí 7 días, para que yo te diga lo que vas a hacer. Tenía que tener paciencia. Número 5, Samuel se tardaba un poco más de lo establecido. Acuérdense, estamos en la segunda prueba, el poder corrompe. Entonces, Saúl, por su propia cuenta, realiza los sacrificios. Y Samuel se molesta, el profeta se molesta con él por desobedecer el mandato de Dios. Porque le dijo, espérame. No le correspondía a Saúl el sacrificio, le correspondía a Samuel. Cuando Samuel hubiese hecho el sacrificio, entonces, Saúl, te metiste en este problema. Pero no te preocupes, la salida va a ser esta. Le hubiese dado las instrucciones de cómo salir. Pero no quiso esperar, hizo algo que no quería, algo que no debía. Por eso le digo, hermanos, el poder corrompe. Si tú no estás lleno, si te descuidas en tu relación del Espíritu Santo, te vuelves un orgulloso y asumes tareas que no deberías hacer. ¿Qué más nos dice? Bueno, entonces, el profeta no espera al profeta para los sacrificios y para la estrategia de liberación. Número 5, Samuel se tardaba un poco de lo establecido. Por su propia cuenta, Saúl realiza sacrificios. Samuel se molesta con él por desobedecer el mandato de Dios. ¿Y qué sucede? Samuel se va, simplemente lo deja. Qué feo cuando no obedecemos. Imagínate, el varón de Dios venía a darle la instrucción para salir del problema. Desobedece
tú desobedeces la palabra de Dios, se fue, lo abandonó. Está feo eso, hermano. Número 7, al faltarle el carácter y determinación para salir de la situación, porque se fue Samuel y ¿cómo quedó? Saúl, ¿y ahora qué voy a hacer? Problemado. Y se van a las cuevas, se van a meterse a las cuevas, a los pozos, y incluso dice, en las cisternas se escondían por miedo de los filisteos. Se le dio miedo. Cuando ya no tienes Espíritu Santo o has contristado el Espíritu Santo, nos volvemos unas gallinas. Eso es lo que acontece. Pero, gracias a Dios, su hijo Jonatán, siempre va a haber alguien, siempre va a haber su hijo Jonatán, junto con su paje de armas, como decíamos la vez pasada. No tenían armas, la única arma que tenían era la espada. Jonatán y Saúl tenían espadas, y todos los demás peleaban con palos o con ondas. Vaya usted a saber con qué peleaban, o a pedradas, o como sea, pero peleaban. Y entonces Jonatán, junto con su paje de armas, teniendo fe en Dios, porque eso es lo que Dios requiere, hermano, que usted tenga fe en Dios. Teniendo fe en Dios, irrumpe el campamento enemigo. Inician una matanza, y estando en medio de la matanza, Dios ¡pum!, hace temblar la tierra. Los filisteos entran en pánico, se confunden, se atacan entre ellos. Se dan cuenta los hebreos, se atacan entre ellos. Todos los hebreos que habían huido porque se fueron, a la mera hora de la batalla, patitas, ¿para qué te quiero? Todo el mundo, o sea, de los 3,000 hombres que tenía el rey Saúl, se fueron y nada más quedaron como 600 hombres de 3,000, porque todo el mundo se fue huyendo. Pero cuando Jonatán hizo esto y su paje de armas irrumpieron, Dios hizo temblar la tierra, se confunden los enemigos. Entonces los hebreos salieron de su escondite, todos los que se habían huido, y vamos a darle batalla junto con Jonatán a los filisteos. Se anima Saúl, se anima el ejército, se animan los desertores, se anima todo el pueblo, y gracias a Dios, Dios le da la victoria. Pero número 7, vemos que en el número 7 que Saúl, el tibio, toma decisiones incongruentes. Cuando te descuidas tu relación con el Espíritu Santo, te vuelves un tibio. Y las decisiones que tomas son incongruentes, sin sentido. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, en ese día de la batalla, se le ocurre a este hombre, al rey, proclamar un ayuno prácticamente forzado, diciendo, maldito aquel que coma alimento hasta que yo haya tomado venganza de mis enemigos. Y el pueblo no comió. El pueblo necesitaba comer para tener fuerzas para pelear, pero no comió. Imagínense, un líder, ya sea un pastor o un padre de familia que no tenga el Espíritu Santo, toma unas decisiones tontas. ¿Y qué pasó? Pues sí lograron vencer a sus enemigos, pero Jonatán le dice, mi padre nada más está turbando a Israel, porque el pueblo pudo haber comido y el pueblo pudo haber hecho más estragos y pudo haber hecho una liberación aún mucho más poderosa. Pero no, porque una decisión tonta, no inspirada, supuestamente espiritual. Fíjate, vamos a ayunar, hermanos. Cuando no era tiempo de ayunar, era tiempo de comer y de pelear. Pero la Escritura nos dice que así en 1 Samuel 14:23, así salvó Jehová a Israel aquel día. Así lo salvó. Y llegó la batalla hasta Betamén. ¿Cómo lo salvó? Por la acción de Jonatán. Porque él sí se atrevió. El papá todo temblando, todo ahí pusilánime, él se atrevió. Alguien se tiene que atrever. Amén. Alguien en la familia se tiene que atrever. Alguien se tiene que atrever. Bueno, entonces vemos que pero vemos que sí, fue una prueba superada, ¿verdad? Sigamos, una prueba superada, aunque solamente esta vez fue al 60%. Prueba superada, ahí los podemos ver, ¿lo está viendo usted? ¿Verdad? Una prueba superada, pero ¿cómo se superó? Al 60% nada más, no fue más, o sea, sacaron un 6 de panzazo, pero pasaron. Lo importante es pasar, ¿verdad? Dijo una persona, después del 6, todo es vanidad, dijo, ¿no? Pero obviamente no, el cristiano no es para pasar con 6, el cristiano es para pasar con 10. El cristiano es para pasar con A+. Bueno, vamos a la tercera prueba. Pasemos a lo siguiente.
En la tercera prueba, Dios, fíjese, Dios, hermano, aunque andes todo ahí tibión, Dios es un Dios de oportunidades. Amén. ¿Qué pasa? Que entonces Dios le da una oportunidad a Saúl para hacer las paces con él. ¿No crees que a veces Dios se acerca contigo aunque tú has vivido una vida medio cristiana? Y Dios viene y se acerca contigo. ¿Para qué? Para hacer las paces. Qué Dios precioso, ¿verdad? Y entonces, pero eso sí, le da una orden específica de hacer guerra contra Amalec, de hacerle guerra y exterminarlos. No había negociación. Tenía que exterminarlos. Con todo ser vivo, incluso los animales. Y todo, hermano. Hombre, mujer, anciano, niños de pecho, todo lo iba a exterminar. Todo. Pero no hizo caso. No hizo caso. En 1 Samuel, capítulo 15, versos 7 al 9, nos dice, y Saúl, porque Dios lo mandó, derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, pero nos dice que tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero mató a todo el pueblo, mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Bueno, no cumplió como debía haber hecho. ¿Y qué sucedió entonces? Que Dios, amado, Dios se molesta. ¿Por qué se molesta? Porque en 1 Samuel capítulo 15, verso 10 nos dice, vino palabra de Jehová, fíjese, usted lo está leyendo, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Amado, ¿será que Dios se apesadumbra de nosotros? ¿Será que Dios se pone así que le da un pesar? Mire, imagínense que pudiéramos escuchar a Dios tal como lo escuchaba Samuel. Imagínense qué diría Dios de nosotros. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es un hijo de desobediencia, diría el Señor de nosotros quizás. Eso no está bien. Pero bueno, sigamos adelante. Número 8. Fíjense una cosa. Estando en esto, Saúl se muestra salamero. ¿Qué significa salamero? O sea, muy adulador. Una persona que ya no tiene carácter, que el Espíritu Santo se ha descuidado, se vuelve tibio, se vuelve salamero, se vuelve un lambebotas, un barbero. ¿Por qué? Porque en 1 Samuel, capítulo 15, 13, dice, vino pues Samuel a Saúl. Vino Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Un salamero, no lo cumplió. No, sí, yo ya estoy bien. ¿Por qué? Yo ya estoy yendo a la iglesia, yo ya estoy dando mis ofrendas. Pero no estás obedeciendo a Dios. Sí, como que sí. Pero pastor, yo ya me arrepentí. Si al pastor usted no le tiene que decir que se arrepintió. A Dios usted tiene que darle frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Si la persona viene a la iglesia y no da frutos dignos de arrepentimiento, de nada sirve. Es un adulador. Un salamero. Sí, no, yo le hice las cosas bien. Número 9. Saúl se excusa porque le dijo el profeta, pero ¿qué es eso que yo escucho? ¿Qué es eso que yo escucho de las ovejas? Ah, es que el pueblo perdonó, dice fíjese, 1 Samuel 15:15. Y Saúl respondió, es que de Amalec los han traído. ¿Cómo? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Para qué? Para sacrificarlas a Jehová, ¿qué? Tu Dios. Ya no dijo mi Dios, tu Dios. Pero eso sí, lo demás lo destruimos. Samuel lo reprende. Número 10. Muestra orgullo, el rey Saúl muestra orgullo y soberbia al querer proteger su imagen, y hipocresía a su máxima expresión. ¿Por qué hipocresía? Fíjense bien lo que dice. Y le dijo, mira, tú no has obedecido a Dios. Y le dijo entonces, le contestó Saúl a Samuel, mira, es que yo he pecado, dice. Sí, yo estoy mal, hermano. Sí, pastor, es que yo estoy mal.
yo estoy mal, pastor. Pero luego dice, pero yo te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Las apariencias hay que conservarlas, ¿verdad? Una persona, o sea, se vuelve un hipócrita. Se vuelve un hipócrita una persona que no tiene, ya el espíritu ya está muy contristado. Y entonces nos dice la escritura, pues Samuel por respeto, porque era el rey, dice que volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Todavía adoró Saúl a Jehová. Tercera prueba, no superada. Tercera prueba, reprobada. Vamos ahora entonces a la cuarta prueba. La cuarta prueba consiste, la tercera prueba no superada. ¿Usted lo vio ahí? Una espantosa X. La cuarta prueba, aquí viene lo demás. Aquí se aferra al poder. Aquí es acerca del trato con sus semejantes, acerca del trato con la competencia. Porque, hermano, siempre vamos a tener trato con los semejantes y siempre va a haber competencia. Y aquí es donde ya entra, desgraciadamente, comienza a partir de aquí la desgracia de un rey, su viaje al inframundo. ¿Lo puede ver? El inframundo no es algo bueno, es algo ya de destrucción. Número 11. Entonces, Saúl comienza a tener ataques de pánico y ansiedad. Hermano, esto es feo. Esto es feo. 1 Samuel 16, 14 en adelante nos dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Qué feo, hermano. No espere usted llegar a esta situación. Y le atormentaba un espíritu malo. Mire, si no lo guía el Espíritu Santo, alguien más lo va a guiar. Un espíritu malo. ¿Y de parte de quién? De Jehová. Y los criados le dijeron, aquí dice, mire, la gente se da cuenta. Es que eso no es personal, la gente se da cuenta. Aquí dice, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Entonces, 1 Samuel 16, 21 nos dice, y viniendo David a Saúl, porque dijeron, no, pues hay un muchacho ahí que es guapo y toca el arpa y Jehová está con él. Lo trajeron. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. ¿Y qué dice la escritura? Saúl, ¿qué pasó? Le amó mucho. Lo quiso. Un muchachillo ahí, adolescente, no sé, unos 14, 15 años. Lo vio y talentoso. Y le agarró cariño. Le agarró gracia. Entonces, le amó mucho y le hizo su paje de armas. O sea, tú eres el que me vas a traer las armas y traer su equipo, su arpa. Y nos dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl, ¿qué pasaba? Tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Hermano, esto es, mire, a pesar de todo, la misericordia de Dios sigue con este hombre. Yo veo la misericordia divina de Dios. Amén. Le puso a alguien ahí que le aliviara su carga. Estaba ahí, ya. Se iba ese espíritu inmundo. Resulta después de esto que se arma otra vez la guerra contra los filisteos y David por cuestiones de guerra se va a su casa y luego regresa a la batalla y enfrenta al gigante y ¡pum! Mata al gigante, ¿no? Mata al gigante. Pero fíjese, el número 12 es que aquí a Saúl ya le empieza a fallar la memoria. No se fue, acuérdense, David se fue, hubo guerra, David viene, mata al gigante, y ya que mata al gigante, ¿por qué el número 12 que le empieza a fallar la memoria? Miren, hermano, yo creo que a veces los demonios pueden provocar hasta el Alzheimer. Puede que sea una condición neurológica, una condición física, alguna deficiencia, pero también puede ser por causas espirituales. ¿Por qué? Porque después que mató al gigante, dice, ¿quién es este muchacho? Dice. No lo reconoce. Y se supone que le amó mucho, porque lo vimos, ¿verdad?
le amó mucho y le hizo su paje de armas. ¿Quién es este muchacho? Dice. Ya, se le empieza a ir la mente. Ay, hermano, que no nos pase eso, ¿verdad? A usted no le va a pasar, ¿verdad? No. Los demonios, hermanos, los demonios activan y citan la locura y citan la esquizofrenia. Los demonios te vuelven egoísta, envidioso y celoso. Primera de Samuel, capítulo 18, 6 en adelante, nos dice que aconteció que cuando volvían ellos ya de la batalla, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel y todas las muchachas salían cantando y danzando para recibir al rey con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y las mujeres que danzaban decían, Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Salieron las cheerleaders, ¿no? Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Saúl, salían las niñas ahí bailando, las muchachas. Y se enojó Saúl en gran manera. Fíjese, lo que él le decía, los demonios provocan celos. Una persona que ya el Espíritu de Dios se ha contristado, ya empieza a estar todo celoso y paranoica. Y le desagradó este dicho y dijo, ahora resulta que a David le dieron miles y a mí, le dieron 10,000 y a mí nada más 1,000. Celoso. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Ya empieza a tener malicia contra su prójimo. ¿Qué es lo que quiere el pastor conmigo? ¿Qué me está buscando de mí? Ya hay malicia. Uy, otra vez me está llamando ese hombre. Está llamándote para ayudarte. ¿Y ahora qué quiere? Ya tiene malicia en su corazón. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu de Dios ya está fuera. Número 13. Fíjese, te vuelves temeroso de tu prójimo, como le pasó a Saúl. Si no tienes el Espíritu Santo, se va. Un espíritu te atormenta, un espíritu maligno, y te vuelves temeroso de tu prójimo. ¿Por qué? Porque dice 1 Samuel capítulo 18, verso 8 y lo demás, se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David le dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Pero dice también, mas Saúl, fíjese, Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Con quién estaba Jehová? Con David. Y de Saúl se había apartado. Por lo cual, como estaba temeroso de él, ¿qué hizo? Lo alejó de él, nos dice la Escritura, y lo hizo jefe de 1,000. Y nos dice la Escritura que David salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él. Eso es lo precioso de David. Y viendo Saúl que se portaba David tan prudentemente, tenía temor de él. Eso pasa a veces con muchos pastores, pastor. Ven que se levanta un David, no, tiene la gracia del pueblo, andan todos malos, que tienen temor. Y los mandan fuera. Los mandan fuera, ¿por qué? Porque me va a aplicar me va a dar un golpe de estado, me va a dividir la iglesia. Si el Señor ya se la quitó, nada más que ni se han dado cuenta. Número 14. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, que ya se ha alejado, le sucede lo que dice ahí. Piensa mal de los demás, como Saúl. Planeas mal contra su prójimo. Dijo entonces, 1 Samuel 18, 17, dijo entonces Saúl a David, mira, yo te voy a dar Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas un hombre valiente y pelees la batalla de Jehová. Pero, ¿qué decía Saúl? No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. No tienen el valor ellos de decirte me caes mal. No, prefieren mejor que te mate otro. Te entregan que te mate. O sea, fíjese hasta dónde llega esa malicia perversa. Piensa mal de aquella persona que lo está ayudando. Tiene celos. Que lo maten otro mejor. Gente que decía que se mueran los cristianos. Señor, hay gente que hay que orar para que el Señor se los lleve. El Señor tenga misericordia de esos Saúles. Ahora, fíjese, le dijo, te voy a dar por mujer a mi hija Merab. Ok, así le dijo, ¿no?
Pero, número 15, un atormentado no cumple su palabra. Un atormentado deseará que alguien más te mate. ¿Por qué? Porque Merab, que le había prometido dársela a David, no se la dio. Se la dio a otro. Pero entonces Mical dijo, estaba enamorada de Saúl, la otra hija del rey. Pero Mical, dice la escritura, 1 Samuel 18:20, la otra hija de Saúl amaba a David y fue dicho a Saúl. Y le pareció bien. No tiene palabra, porque le dijo que era la primera, pero no se la dio. Pero la segunda, bueno. Dijo, yo se la daré, pero ¿con qué? Con tal de que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Fíjese hasta dónde, una vez más planeando lo malo este hombre. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Pero ¿con qué intenciones? Imagínese una persona que va a tener un yerno, pero deseándole la muerte al yerno. Qué padre, ¿verdad? Qué padre qué padre de esa muchacha. Bueno, vamos al número 17. Un atormentado, aún del que lo ayuda, se hace enemigo. 1 Samuel 18, 28 y 29, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Ya de plano, ya fue mi enemigo. Dios mío, que no pase eso, hermano. O sea, porque mire hasta dónde, esta es la desgracia. Esta es una escalera, un escalón cada vez más y más y más y más hacia la destrucción. Y mire, número 18. Si no hay arrepentimiento, porque el hombre pudo haberse arrepentido. El hombre vio que ya el favor de Dios no estaba con él. El hombre pudo haber dicho, ¿sabes qué? La regué. Ya se dio cuenta quién era el nuevo pastor, hombre. Él ya sabía quién era el nuevo rey. Ya se dio cuenta. Pero seguía montado en su macho y de ahí nadie lo bajaba. Pudo haber dicho, ¿sabes qué? Samuel, porque todavía vivía Samuel para entonces, si es cierto, pequé, ven, abdico al trono, que David sea rey, pero no lo hizo. No lo hizo. Y no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, el tormento regresa y doble. Mateo capítulo, de eso no está ahí, capítulo 12, 43, 45, creo que sí está. Ahí está, sí está, ¿verdad? Dijo el Señor Jesucristo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces ese espíritu inmundo dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser que el primero. Así también le acontecerá a esta mala generación. Dios te da la oportunidad que te arrepientas, pero si tú no te arrepientes y caminas con Dios, el tormento luego va a ser doble. ¿Por qué? Porque lo dice en 1 Samuel capítulo 18, 8 en adelante. ¿Qué pasa? Después, una vez más, vuelve a haber guerra. Y David peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. David peleando. El que debía andar peleando, ¿quién era? Saúl el rey. No, pero obviamente no. ¿Por qué? Que lo maten los filisteos. Qué malicia, ¿verdad? Y el espíritu malo de parte de Jehová, porque no apreció a su siervo, no apreció al que lo ayudaba. Entonces el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, una vez más, como que se le había controlado, ¿verdad? Se le había controlado un poquito. Vino sobre Saúl. Y entonces, estando sentado en su casa, tenía una lanza en la mano. Y mientras David, ahí estaba el muchacho tocando el arpa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mientras él estaba en el espíritu tocando el arpa, nos dice que Saúl agarra la lanza y vámonos. Trató de enclavar a David en la pared, imagínese. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual, cuando David iba huyendo, dice, hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Cualquiera pensaría, hermano, que ya Saúl está loco de remate. Cualquiera diría, no, pues ya Dios lo desechó, ya Dios no quiere nada con él.
y que el Espíritu Santo ya lo abandonó de plano. Cualquiera diría eso. Saúl no tiene esperanza. Cualquiera diría, no, es que yo, Señor, yo he pecado mucho. Yo, sí, o sea, ya Dios, ya otra vez me está atormentando la esquizofrenia, otra vez estoy medio tonto, otra vez tengo estas alucinaciones. No hay esperanza. No, déjame decirte que aún hay esperanza. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Una pequeña luz en el camino. Una pequeña luz. David se fue huyendo. Entonces fue a Ramá, a donde estaba Samuel. Y Saúl mandó que lo buscaran. Que buscaran a David. Mandó siervos. Y fueron estos siervos y fueron llenos del Espíritu Santo. La siguiente, por favor. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces él mismo Saúl, porque todos iban a atrapar a David, y el Espíritu de Dios los tomaba. Entonces, él mismo fue a Ramá. Y llegando al pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, aquí está en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot de Ramá. Y cuando fue él con esas malas intenciones de ser malo con el rey, con David, nos dice que vino sobre él el Espíritu de Dios. Oiga, hermano, esto es esperanzador. Dios Dios lo había desechado como rey, hermano. No lo había desechado como un ser humano. Vino sobre él el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó cuando vino sobre él? Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos. O sea, Dios lo puso al desnudo. Dios lo puso ya. O sea, el Dios lo humilló. O sea, él perdió el control porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Pero yo veo aquí una cosa. A veces veo que personas pierden el control. ¿Por qué será que pierden el control? ¿Por qué David no perdía el control cuando venía el Espíritu Santo sobre él? Saúl lo perdió el control. Dios mismo lo humilló, Dios mismo hizo que él mismo estaba tratando con él a ver si se arrepentía. Pero no lo hizo. Nos dijo que se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente. ¿Qué profetizó? Pues la palabra de Dios delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Adelante. Entonces, hermanos, lo bautizó el Espíritu Santo. Qué bueno que Saúl fue rebautizado en el Espíritu Santo. Significa que después de esta experiencia con el Espíritu Santo se arrepintió y se convirtió de sus pecados y dijo, ¿sabes qué, David? Perdóname, tú eres el rey. Samuel, yo he pecado. ¿Hizo esto? No lo hizo. Número 19. El Espíritu Santo le dio una oportunidad. Dios le dio una oportunidad, hermano. Vea esto. Si Dios le da una oportunidad a usted que anda mal, aprovéchela. Dios le dio una oportunidad, pero él afrentó al Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿será que esto significa ser blasfemo? Porque la blasfemia del Espíritu Santo es terrible, ¿eh? No solamente eso. Número 20. Saúl se ensoberbeció y se volvió un criminal, pues contra 85 sacerdotes de Jehová en la ciudad de Nob y junto con sus habitantes los ejecutó. Se volvió un criminal. Ya perseguía incluso a los siervos de Dios, a los siervos de Jehová. Todo por perseguir a su enemigo. Ese enemigo que él se lo hizo porque no era enemigo. David no consideraba a Saúl su enemigo. No, nunca lo consideró. Número 21. Saúl perseguía a David para eliminarlo. David le perdonó la vida a Saúl 2 veces. Oye, hermano, es que un hijo de Dios no planea el mal, no le desea mal al que lo persigue. Si usted es un hijo de Dios y alguien le hizo algo y usted le tiene rencor, arrepiéntase de pecado. Porque entonces usted no tiene el Espíritu de Dios. Si incluso si le hizo daño a la persona, usted tiene que perdonarlo. Porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero no hizo esto. David le perdonó la vida 2 veces. Lo tuvo para ejecutarlo, pero no lo hizo. Al final, David se cansó de huir y se fue al exilio mejor. David llegó, ¿sabes qué?
Yo creo que Dios si yo permanezco aquí, va a llegar un día que este hombre me va a matar. Mejor se fue al exilio, puso tierra de por medio. Cuarta prueba. ¿Y qué sigue? Cuarta prueba. No superada. ¿Por qué? Porque le tuvo miedo a la competencia, le tuvo miedo a su prójimo, al trato con sus semejantes. Luego resulta ser que el profeta Samuel murió. Y entonces, y aquí viene casi el desenlace. Siguiente, por favor. Más problemas. Último examen. La última prueba. Se le viene una guerra más a Saúl y problemas externos. ¿Y qué creen? Ya no está David, el que lo sacaba del atolladero. Ya ni tampoco Samuel, porque nos dice la Escritura, 1 Samuel 28, 3 al 6, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Eso pasa cuando una persona de Dios se muere. Bueno, para nosotros se muere, pero para el Señor vive. Todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl, cuando todavía tenía el Espíritu Santo, había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y nos dice la Escritura que se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén. Y Saúl, junto a todo Israel, acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué pasó? Lo quemó un machito. ¿Qué pasó con Saúl? Tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y se turbó. ¿Y qué pasó? Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová, ¿qué nos dice la Escritura? No le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. No le respondió. Hermano, ¿piensas tú llegar hasta a esta situación? ¿Que ya Dios no te responda? Ya, yo creo que ya había blasfemado. Yo creo que ya, yo me atrevo a pensar que este hombre ya había blasfemado, porque Dios le dio la oportunidad. Con su Espíritu Santo lo voy a bautizar una vez más. 22. En su desesperación, Saúl hizo la peor locura que un hijo de Dios pueda hacer. 1 Samuel 28, 7 nos dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Ya Dios no le contesta. ¿A dónde se va? Con los brujos. Ahí se va. ¿Con quién se va? Se va ya que le den palabra profética, palabra apostólica, ya se va. En lugar que se ponga a leer la Biblia, en lugar que se humille, allá va peor que a otro le sobe que le diga cosas. Entonces, 1 Samuel 28, 11, la mujer dijo, ¿a quién te haré venir? Y ella respondió, hazme venir a Samuel. Entonces la mujer, y viendo la mujer a Samuel, clamó a gran voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Porque él le dijo, él le había engañado, que no era Saúl. ¿Por qué me has engañado? Dice, pues tú eres Saúl. Y le dijo el rey, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer dijo a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella dijo, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Entonces Saúl entendió que era Samuel y humillando el rostro en tierra hizo gran reverencia. El último mensaje de Samuel a Saúl. 1 Samuel 28 nos dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, mira, es que yo estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y esto está bien triste, hermano. Y Dios se ha apartado de mí. No, Dios se ha apartado de mí, le dijo, y no me responde más. Ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Dios se ha apartado de ti, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Oh almas adúlteras, ¿que no sabéis que la amistad con el mundo constituye enemistad para con Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. ¿Para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo.
Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová te ha quitado el reino de tu mano y le ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel y también contigo en manos de los filisteos. Entregará a Israel también contigo en la mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Es lo que dice la Biblia. Desenlace trágico, le dio la profecía Samuel, 1 Samuel 31, 6. Los filisteos se juntaron, pelearon contra Israel. Ya no estaba David, ya no estaba el que daba la cara, ya no estaba. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor. Entonces dijo a su escudero, porque ya había sido herido, dice, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan, se van a burlar de mí. Y mire, los filisteos le tenían coraje a Saúl. Le tenían coraje, porque muchas veces lo había derrotado y con David mucho más derrotas sufrieron. Entonces su escudero tenía gran temor, no quería, tenía gran temor. Entonces, ¿qué agarró Saúl? Dice, tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero muerto Saúl, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Otro detalle importante de la muerte de Saúl. Según el libro de Samuel, segundo libro, capítulo 1, verso al 10, esto es en otro escenario. Él está en la batalla y este es un escenario con David. Nos da otra pista. Nos dice la escritura que David volvió de la derrota de los amalecitas. Tuvo unos problemas con los amalecitas y de momento una persona regresó a él. Al tercer día vino del campamento de Saúl, vino una persona, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra, hizo reverencia y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, es que yo me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me digas. Y él dijo, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. Y también Saúl y Jonatán su hijo murieron. Y dijo David a aquel joven que le daba las noticias, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas dijo, casualmente, dice, yo venía del monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás me vio y me dijo, me llamó y le dije, aquí estoy. Me dijo, ¿quién eres? Yo soy una amalecita. Y él dijo, ¿sabes qué? Te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida aún está en mí. Y entonces yo me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de esa caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo, y las he traído a mi Señor. Hermano, de acuerdo a la Escritura, y esto lo vamos a discutir después, ahorita no vamos a discutir esto, porque vamos a discutir para otra ocasión, ¿quién mató a Saúl? La primera versión dice que él se suicidó, y aquí nos dice que todavía estaba vivo. Y aquí nos dice que Amalek, este amalecita lo mató. ¿Ok? Conclusiones, ya vamos terminando. El primer desliz fue cuando Saúl no esperó que Samuel llegara de Gilgal para recibir instrucciones. ¿Se acuerda usted de eso, verdad? El segundo fue, el comienzo de su caída fue no exterminar a los amalecitas, porque Dios le dio una orden. Entonces, como no exterminó a los amalecitas, ¿qué pasó? Miren, si tú no haces caso, si yo no hago caso, nos va a pasar lo de David. Dice, arruinó su relación con Dios. ¿Eso quieres? No, ¿verdad? Arruinó su relación con el profeta. En este caso, el profeta era la palabra de Dios. Ya no entiende la Biblia. Es que ya no la entiendo. Ay, Dios mío, si ya no entiendes la Biblia, debe ser por algo. Arruinó su relación con su mejor guerrero. David era su guerrero. Le digo, David, yo pequé, viejo.
yo abdico y tú seas el rey. Pero no lo hizo. Arruinó su reinado y su linaje. Destruyó su familia, sus hijos, hermano. Causó muertes innecesarias y al final de su caída, un amalecita lo remató. Mira, si tú no acabas con tu pecado te va a destruir. Si tú no renuncias a tu pecado, Amalek, destruye a Amalek, ya dejas ese pecado, ya deja esas adicciones, ya deja esa vida mediocre, déjala. Porque si tú no lo haces, ese Amalek te va a destruir como le pasó aquí. Y por culpa de no haber exterminado a los amalecitas, esta desobediencia de Saúl puso en riesgo a todo el pueblo de Dios, que luego fuese exterminado por el imperio persa siglos posteriores. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque esto lo vamos a ver en otra ocasión. Porque nos dice Esther, capítulo 3, verso 1, y es rapidito porque ya vamos terminando. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadeta Agageo. ¿A quién le suena Agageo? ¿A quién le suena Agageo? Agag, el rey de los amalecitas, al que le perdonó la vida. Si hubiese exterminado Saúl a los amalecitas, tal como lo había dicho, muchos estudiosos dicen que Amán era descendiente del rey. ¿Y qué hizo Amán? Puso casi al exterminio al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por la decisión de un hombre. Por eso usted tiene que ser una persona de valor. Si Dios le dice algo, cúmplalo. Porque si no, se va a ir al pozo. Y no solamente se va usted, arrastra a todo mundo. ¿Quiere eso? No, ¿verdad? Recomendaciones, amado. Adelante, por favor. O ya se acabaron. Bueno, recomendaciones. Escúcheme muy bien. Analice la enseñanza y luego vea el video, porque lo voy a publicar. Y si tiene que verlo 2 o 3 veces, véalo, por favor. Hebreos 3, 7 al 8 nos dice, por lo cual dice el Espíritu Santo. ¿Cree que usted le ha hablado hoy al Espíritu Santo? Bueno, Hebreos 3, 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la provocación, como en el día de la tentación en el desierto. Si hoy te ha hablado el Espíritu Santo, Proverbios 28, 13, ¿qué nos dice? El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Quieres seguir encubriendo tu pecado? No vas a prosperar. Pero el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, 1 de Juan 1, 9 nos dice, hermanos míos, si confesamos nuestros pecados, ¿qué cree que pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Amén, aleluya. No hay más que añadir, su palabra nos ha hablado. Señor, gracias porque siempre nos habla, Señor. Siempre tienes una palabra para nosotros, Señor. Ayúdanos a no llegar como llegó Saúl, Señor, sino que siempre escuchemos tu voz y que siempre, Señor, atendamos a tu llamado. Señor, ayúdanos a que nunca vayamos a ser desechados y que tu Espíritu Santo, Señor, no se salga de nosotros. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, danos esa humildad, danos ese oído espiritual, danos, Señor, esa humillación para contigo, Señor, de obedecer cuando tú nos mandas a hacer algo. Perdona a tu pueblo, Padre, perdónanos, Padre, si quizás nos hemos portado como Saúl, pero sé que nos has hablado que hay siempre oportunidades mientras hay vida, y así como Saúl la tuvo, Señor, también nosotros tú nos la das. Gracias, Padre, porque siempre nos ayudas. Oh, Señor, gracias. Muchas gracias porque tú, Señor, eres Dios de misericordia. Pedimos por este pueblo, Señor, que tú lo fortalezcas, lo bendigas. Padre amado, gracias.